Muy buenas tardes, feliz año 2012. Ya estamos en vivo nuevamente con ustedes. De regreso, Ricardo Ursúa, servidor. Me da muchísimo gusto arrancar este 2012 con ustedes, en compañía de todos ustedes, pero además con unas energías y la mejor de las intenciones para este 2012. Vamos a tener un año, pero la verdad es excelente, la verdad, excelente. Van a ver, les tenemos muchísimas sorpresas, les tenemos cosas nuevas, proyectos nuevos, apoyos, muchos. Bueno, se van a quedar, no, ni la van a creer, la verdad. Entonces, qué bueno que nos acompañan esta tarde y sobre todo el arranque de año, que queremos tocar un tema como casi cerramos el anterior, en el sentido de que, bueno, ya pasó la pachanga, están pasando, bueno, mañana nos queda todavía la rosca, pero después, ¿qué sucede? Pues viene ese situación de decaimiento, de tristeza. Esta tarde vamos a tocar un tema muy interesante y justamente todo lo que vamos a hablar esta tarde va a estar orientado por el sentido por vivir. El sentido por vivir, que es algo muy importante y que 2012 lo empecemos con muchísima energía. Comenzamos. Bueno, pues tristes porque ya se acabaron los festejos. Definitivamente que hay que estar contentos. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué contentos? Pues por estar vivos simplemente, ¿no? Yo creo que a veces nos dejamos llevar por muchas cosas. Bueno, ya pasó, pero ¿cómo vamos a enfrentar el 2012? A partir de hoy necesitamos hacer un cambio. Todos requerimos hacer un cambio. Como ciudadanos hemos hablado de que hemos querido, como acontecer médico, perdón, empoderarlos. ¿A qué se refiere con empoderarlos? Darles información, darles apoyo, orientarlos, llevarlos de la mano en donde pueden obtener la mejor atención médica, pero también el conocimiento, para que el mismo médico no se pase, que realmente sepan que ustedes están en buenas manos y que lo que les van a hacer es lo que corresponde. Pero aparte de eso, el ánimo. Nosotros no podemos entrar en la mente de las personas, entonces esta es una situación de cada uno de nosotros que debemos enfrentar las emociones. Entonces, este año 2012 vamos a empezar con un tema muy interesante que es justamente esto, cómo estar en este momento ya mentalmente orientando nuestra vida hacia felicidad, hacia prosperidad, hacia actividades que nos lleven a cumplir nuestras metas durante este 2012. Para ello, pues tenemos a dos especialistas y dos buenos amigos que tenemos. Primeramente presento al doctor César González, que es psiquiatra y además es psicogeriatra, con una especialidad en geriatría, del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Jalisco. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por asistir. Bueno, tenemos también un buen amigo y además maestrazo, que es el doctor Martín Dávalos Gómez, gerontogeriatra. Él además de que es un buen amigo, es un periodista médico que además nos ha dado mucha oportunidad en su programa de radio que también tienes por ahí. Pero lo más importante es que tienes una aportación muy importante. Mi estimado Martín, bienvenido también. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a tu auditorio. Pues algo que es una realidad. No podemos evadir que después de la fiesta, después de que muchas situaciones de familiares, de que hay esa reunión, pues viene este decaimiento. Yo quisiera arrancar justamente nada más y quisiera aclarar el por qué estamos tocando mucho el adulto mayor. En el caso del adulto mayor, ustedes estarán de acuerdo que es una de las personas o de los pacientes que más les afecta de repente el verse solos, que ya se van los hijos, que ya se fueron las visitas, que ya no va a haber la pachanga, que ahora se ven ellos en esa cierta soledad con sus pensamientos y viene esta nostalgia. Entonces, primeramente a mí me gustaría aclarar, porque hay ciertas dudas de si, bueno, la geriatría. ¿Qué es la geriatría, mi estimado doctor? Bueno, mira, Ricardo, qué bueno que tocas las definiciones, porque la geriatría propiamente dicha es una rama médica, un apartado médico de la medicina interna que se dedica precisamente al estudio y tratamiento de enfermedades del adulto mayor. Pero es importante aquí aclararle al auditorio que la ciencia maestra, la ciencia máster es la gerontología. La gerontología involucra aspectos de nutrición, la salud mental, la familia, la recreación, el trabajo, la espiritualidad, el derecho. Todo esto va implícito en el gran concepto de la gerontología. Y dentro de ella ahí aparece también la geriatría como un apartado de ese universo. Pero en sí la geriatría se encarga de atender
en sus padecimientos a los adultos mayores. Claro. La gerontología no, la gerontología prácticamente aborda al adulto mayor sin enfermedad, en el proceso de envejecimiento normal, que no es enfermedad, hay que decirlo. Claro. Pero las crónico-degenerativas sí, desgraciadamente, y forman parte pues del mundo de la geriatría. Fíjense que eso es muy importante saberlo, porque en ocasiones se piensa, bueno, ¿en qué momento empieza uno a envejecer? Y ahorita lo vamos a preguntar aquí al doctor César, pero algo interesante es este asunto, cuando uno tiene ya una cierta edad, entonces uno se siente joven por dentro, pero resulta que los órganos y los sistemas ya no son lo mismo, ya siente que le empieza a doler las rodillas, unas ciertas limitaciones, empieza a tener alguna serie de padecimientos o afecciones que anteriormente no las tenían. Entonces, en vez de estar a la deriva, bueno, está la gerontogeriatría que, como bien decía el doctor Martín Dávalos, hace la prevención, el diagnóstico oportuno de hacia dónde va, cómo va ese deterioro, obviamente detener esa progresión del deterioro y, por supuesto, el abordaje en todas sus ramas. Para ello viene la cuestión mental. En el caso de la cuestión mental, doctor César, tú eres psiquiatra, pero al mismo tiempo también eres psicogeriatra. ¿Cómo ves en este sentido, cómo intervenir en la mente de una persona que pues, tiene que reconocer o tenemos que reconocer que estamos envejeciendo, que ya no tenemos esa misma vitalidad, que nuestros órganos ya no responden igual? ¿Cómo poder abordar a una persona y entrar en su mente? Claro, bueno, de entrada tenemos que hacer ciertas consideraciones con respecto al envejecimiento. El envejecimiento es un proceso dinámico que comienza desde el nacimiento. Natural. El problema es que la sociedad lo ha encasillado como por etapas, y que este es adolescente, y que este es adulto joven, y que este es adulto maduro, y que este es adulto mayor. Claro. Pero el envejecimiento inicia en las arterias a los 6, 8 meses, ya comienza a haber ciertos cambios que tienen que ver con el envejecimiento arterial. Entonces el envejecimiento es un proceso dinámico. Sí tiene ciertas peculiaridades el adulto mayor con respecto a su salud mental, porque es proclive y tiene mayor cantidad de riesgos que un adulto joven. Exacto. Tiene mayor riesgo biológico y tiene mayor riesgo social. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar todas estas situaciones para poder darle un mejor manejo al adulto mayor. Perfecto. Entonces aquí el asunto es, primero, el aceptarlo, ir aceptando que todos, eso es una bien importante, todos envejecemos. Aquel dicho de como me ves, ¿qué? ¿Cómo te ves? Como te ves, me vi, como me ves, te verás. Exactamente. Entonces eso aplica. Vamos al corte, regresamos con ustedes y vamos a orientar toda nuestra energía para tener esas ganas por vivir durante el 2012. Regresamos. Pues definitivamente que las razones para de alguna forma sentirse deprimido, sentir que la vida no vale nada, sentirse esa ausencia, esta nostalgia o esa soledad, pues puede estar justificado. O sea, la persona lo podemos sentir y enumerar una serie de cosas por las cuales debemos estar deprimidos. Pero también está la otra lista, que es hacer una lista de cosas positivas, de esos recuerdos bonitos que hemos vivido, pero además de que tenemos frente a nosotros todavía una larga vida. Entonces, el que estemos el aquí y el ahora vivos, automáticamente nos hace que podemos fijar nuestras metas y empezar a luchar por el 2012, por hacer algo mejor y ser mejores que lo que hemos sido hasta nuestros días. Entonces, esta tarde, si nos acaban de sintonizar, estamos hablando de cómo orientar el sentido por vivir. Esa orientación hacia el sentido por vivir es muy importante, pero no vivir nada más por el hecho de permanecer vivo, sino simplemente tomar acciones y tomar participación, en este caso, si lo quieren ver hasta desde el punto de vista político, ciudadana, de no quedarse con lo que nos dan y mucho menos que quedarnos con los brazos cruzados, sino ponerle acción a nuestras vidas a través de las metas que nosotros nos podamos poner, que tienen que ser retadoras, pero también alcanzables. Bueno, hablando sobre esto, mi estimado doctor Martín Dávalos, hay algo bien interesante y es que, como muchas enfermedades, alguien lo puede tener, pero no sabe que lo tiene. ¿Cuáles serían en este caso? Y por ahí hicimos una listita, pero que sin embargo usted a lo mejor ahí lo va a poner palomita o no, acerca de los signos y síntomas que alguien puede
o sentirlo o inclusive percibirlo en una persona, en su papá, en su hermano, etcétera, pero principalmente en el adulto mayor. ¿Cuáles serían estos síntomas, doctor? Mira, qué bueno que lo señalas, Ricardo, aunque hace rato hiciste un comentario que me parece muy valioso. Mencionaste las razones para vivir. Yo creo que en ello, si quizás sin haber leído, o seguramente con haber leído, Érase un hombre pentafásico, que mis palabras te acompañen, libros de nuestra maestra doña Emma Godoy, la doctora Emma Godoy, la fundadora del INSEN, precisamente ella tenía una amplísima filosofía al respecto y decía una razón para vivir. Y esa es la que precisamente el adulto mayor, los ancianos, deben de tener tanto en los valores familiares, en los valores personales y también en su espiritualidad. Claro. Porque hay que decir algo muy interesante también, y ahorita entro a los síntomas. El ser humano está diseñado para viajar de lo material a lo espiritual en su vida. Somos ese sol que nace, llega a un cenit, llega a una parte más alta y empieza a decaer. Y viaja de lo material, el auto, la casa, la familia, los hijos, la universidad. Pero luego después dices, me jubilo, me retiro, ¿qué voy a hacer? Y la gente a cierta edad se acerca a lo espiritual. O sea, todo está diseñado para el principio, la parte media y el final de la vida. Todo está perfectamente bien diseñado. Eso es algo que debemos apercibir, percibir, entender, porque es una... Y agarrar ese rumbo, ¿no? Es una filosofía de la vida y claro, hay que entenderlo de esa manera. Y así lo describía la maestra doña Emma Godoy, la doctora Emma Godoy. Síntomas, es importante darse cuenta que los síntomas más importantes del adulto mayor son limitaciones. Esas limitaciones, y yo creo que en el apartado que maneja César como psicogeriatra, sabemos que los síntomas de la limitación, los síntomas de la pérdida de la función de las rodillas, de los brazos, del pensamiento, de la memoria, de la deglución, del apetito, o sea, estamos hablando de una serie de disminuciones como síntomas, como datos cardinales que luego tenemos que interpretar, pero sobre todo se traducen en duelos. Exacto. Y ese duelo son precisamente esos sentimientos que hay por pérdida y que luego desgraciadamente se convierten en depresión, y este tipo de circunstancias pues, tienen que manejarlas ya el especialista, el médico en esa área. Pero sobre todo los síntomas son particularmente enfocados en ello. Pérdidas, disminuciones, disfunciones, máxime si hay las llamadas crónico-degenerativas, como puede ser diabetes, claro, hipertensión, artritis, cambios de la conducta, cambios de la memoria, disminución del apetito, que ya lo decíamos. Y hay una serie de elementos que van encadenados, Ricardo. Es muy importante que el auditorio lo sepa, porque hay quien se deprime, disminuye el apetito, al disminuir el apetito disminuye la masa muscular, pierden fuerza muscular, tienen una caída, se fracturan, se ponen en cama, hacen una neumonía hipostática y fallecen. Exacto. O sea, estoy hablando de una cascada de eventos no, es un círculo que te da negativo. A partir de que tú sientes que no tienes razones para vivir. Claro. Y ya viene y finalmente todo esto termina en muerte, pero pasaste por una serie de túneles, una serie de encrucijadas, una serie de sufrimiento terrible, que por eso es importante desde el punto de vista preventivo identificar cambios incipientes, que significan iniciales, mínimos, para poder ser intervenidos adecuadamente con medicamentos, con algún tipo de cirugía, con terapia psicológica. Hay muchas claro. Cosas que hacer. Comentario del que dices de realizar cambios, yo creo que eso es bien importante y va muy acorde a lo que dije al principio. El tener que estar haciendo un constante cambio es justamente una de las actitudes que debemos de tener a partir de hoy, cambiar. Ese cambio también a mí lo veo que está sucediendo en todo, en la cuestión médica. A mí se me hace muy interesante porque anteriormente pues, estaba nada más el geriatra, ahora ya el mismo geriatra tiene sus subespecialidades para tratar en base a cada situación, acorde obviamente a esa necesidad, pues obviamente un especialista, sea nutrición, sea lo que sea. Doctor César, es por ello que también la invitación a que tú estés esta tarde con nosotros y nos acompañes es porque se dice que muchos de los males vienen de la mente. ¿Es cierto esto? Yo creo que si no el 100%, un 90% de los padecimientos tienen un impacto a nivel del sistema nervioso central. Como consecuencia de... A mí no me gusta hablar de mente porque realmente la mente es un artificio, es un concepto creado. Prefiero hablar de funciones emergentes del sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro es el disco duro, la computadora, el máster
que nos controla. Entonces, controla actividades endócrinas, controla actividades neurovegetativas, etcétera. Entonces, un paciente deprimido puede dar sintomatología física como único síntoma. Cansancio, falta de sueño, falta de apetito, dolores musculares, dolor de cabeza, disminución de la actividad sexual, disminución en la apetencia sexual, malestares gástricos, y la gente no considera que esto es depresión. Puede considerar que es colitis o cualquier otra cosa menos depresión. La depresión duele, la depresión da síntomas físicos. Aquí tocaste un punto también importante. Yo en lo personal les comparto mi forma, mi visión, y es de que el ser humano tiene dos pilares. Uno, obviamente, su estado físico, su salud, en el sentido de que todos sus sistemas, aparatos funcionen correctamente. Pero hay otro puntal, digamos, otro pilar muy, muy importante, que es la sexualidad. En la cuestión del adulto mayor se presenta una situación, tú lo acabas de comentar, y eso obviamente pues hace que la persona adulta ya tenga o empiece a ser blanco más bien de chistes, de bromas, de cotorreos, y de sentirse esa situación de que sexualmente ya no es ni atractivo, ni tiene obviamente una cuestión de capacidad sexual. Entonces, ustedes los toman en cuenta, porque a mí se me hace algo muy interesante que a veces percibo que se toma mucho a nivel general y el médico no lo aborda, no lo desmenuza. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Sí, la sexualidad es un área muy importante que genera siempre cierto temor, resquemor, vergüenza en ocasiones. Sí. Pero en el caso del adulto mayor, no olvidar que el adulto mayor tiene sexualidad, es una sexualidad mucho más rica que la nuestra, porque la sexualidad del adulto joven o del adulto maduro tiene connotaciones reproductivas, y eso muchas veces incluso la limita. Sí, no quiere uno tener hijos, entonces puede limitar la sexualidad. Pero en el caso del adulto mayor, tiene más implicaciones a nivel de emociones, de sentimientos, de afecto, y puede ser tan rica, tan satisfactoria como la de cualquier persona. El problema es que, como se le encasilla, hay un concepto muy interesante que se llama viejismo, que es como una especie de ¿cómo le podríamos llamar? De discriminación hacia el papel del adulto mayor. Entonces, como que es inapropiado, inadecuado, y no debe de tener sexualidad un adulto mayor, pero no, el adulto mayor debe ser rico en su sexualidad. Digamos que viene una autodescalificación. Autodescalificación, soy inapropiado, no es correcto, no debo pensar en esas cosas, yo ya me jubilé productivamente, me tengo que jubilar de todo, ¿no? Sí, claro. Ok, pues ya casi para salir al corte, estamos ahí presentándoles algunos de los síntomas. Yo creo que es importante identificarlos, no pasa nada el hecho de que saberlo y acudir al médico. Y antes de salir al corte, doctor Dávalos, a mí me gustaría nada más que comentar. Yo, como estoy viendo ahora la medicina actual, y en el caso hablando del adulto mayor, es en el sentido de que, por ejemplo, el geriatra de cierta manera podríamos pensar, y a través de la gerontogeriatría ya englobado integralmente, podríamos estar pensando que es quien puede prevenir, detectar a tiempo, que debe estar al pendiente y monitorear desde el momento de que una persona empieza ya a envejecer, a ver deterioro, y que juega un papel importante el geriatra como para poder prevenir enfermedades crónico-degenerativas. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí, es correcto, porque precisamente la formación del geriatra debe tener involucrado muchos elementos de gerontología o de geroprofilaxis. La geroprofilaxis es un concepto que tiene prácticamente más de 30 años, que ha sido adoptada por las academias, por las agrupaciones de geriatría en todo el mundo. Entonces, la detección oportuna del adulto mayor es lo más importante. Claro. Y algo que decía ahorita César, que me parece muy valioso, que decía es que es muy rica la sexualidad dentro del adulto mayor por su madurez y demás. Yo creo que Aristóteles se equivocó en algo. Aristóteles decía el son politikon, el hombre es un animal político. Se le pasó a decir que el ser humano, la sexualidad juega un papel muy importante, de convivencia, de reconciliación, del motor por la vida, de razones para vivir. Claro. Y que el adulto mayor no tiene por qué estar limitado. No, si hay alguna pequeña fallita, ya hay una serie de elementos farmacológicos que pueden hacer de la vida una maravilla. Y yo creo que en ese sentido, antes de salir al corte, pues ya estamos viendo probablemente uno de los principales consejos para abatir la depresión, en este caso, que es la actividad sexual. El cómo, bueno, después del corte lo vamos a ver. Regresamos.
Bueno, pues antes de salir al corte, justamente ya estamos dando soluciones. Ya saben que nuestros programas no van a encontrar el darle la vuelta al problema, sino que también buscamos las soluciones. Parte de la solución, bueno, es el que tengamos aquí al doctor César, que él está en Salme. Por ahí van a aparecer también los teléfonos, pero de todo modo yo puedo comentar que si usted siente en este momento una necesidad de apoyo, inclusive que puede estar cayendo en una crisis, antes de que caiga en esa espiral que es caer en una depresión, puede comunicarse al 075, es el Centro de Intervención en Crisis, y lo van a poder atender, lo van a guiar, y mucho de lo que estamos hablando aquí, ellos se lo van a poder explicar en base a lo que usted siente en este momento. Entonces, si hay ayuda, marcando el 075. Si está en cualquiera de los 14 estados, o dentro del interior del estado, o en los 14 estados que nos están viendo, a quienes también, por cierto, les mando un abrazo a todos los 14 estados en los que tenemos presencia, bueno, pueden marcar el 01800-227-4747, y en este centro, por supuesto que aunque estén en Veracruz, aunque estén en Tabasco, no importa, de todos modos también aquí con todo gusto los van a orientar. Aquí los tapatíos y los jaliscienses somos muy compartidos. Bueno, así mismo en lo privado está el doctor Martín Dávalos, que también tiene su teléfono particular, donde pueden ustedes acudir a una consulta con él y que pueden llevar ahí a su papá, a su mamá o nosotros mismos. Y ahorita que estamos en ese punto, doctor, por ejemplo, o doctores, porque también me gustaría, ¿qué criterios están manejando? ¿A partir de qué edad es un paciente geriátrico? ¿Y a partir de qué edad yo podría decir que ya estoy envejeciendo? ¿Quién me la contesta? Bueno, la última parte, Venga, insistimos, el envejecimiento es a partir del nacimiento. Pero un niño no es un geriatra, un paciente geriátrico, por supuesto. ¿En qué momento se le pone la etiqueta? Porque a mí también no me gusta mucho eso. Es muy interesante el concepto y uno siempre se pregunta de dónde surge el que una persona mayor de tantos años es un adulto mayor. Estos criterios son criterios convencionales, o sea, un grupo, sobre todo viene de los seguros, de las aseguranzas en los Estados Unidos y en Europa. Entonces ellos establecen, hay diversos conceptos, uno de ellos es que todo adulto mayor de 55 años se le puede considerar de 55 años. Hay otro grupo de profesionistas que hablan de a partir de los 60 y otro grupo de los 65 años. Yo creo que este concepto debe cambiar porque va incrementando la esperanza de vida. Estamos hablando que por ahí del 2050 la esperanza de vida en los países del primer mundo va a ser 100, 114 años. En esas andamos. Entonces tiene que cambiar el concepto, ¿sí? Entonces ahorita, en este momento, un adulto mayor de 60 años es considerado adulto mayor. Perdón, un adulto arriba de 60 años es un adulto mayor. Ajá. Ok. En el caso del geriatra, sí, bueno, tu experiencia, cómo lo están manejando en base a tu escuela, ¿qué edades serían las que están? Bueno, mira, Ricardo, aquí es importante puntualizar los estándares internacionales que maneja, por ejemplo, la OMS. Han planteado los 65 años, pero, por ejemplo, en México tenemos dos edades. Desde el punto de vista judicial, se habla de 65 años también igual que la OMS, pero desde el punto de vista de la ley para servicios y sobre todo la credencial del INSEN es a partir de los 60. ¿Esto en función de qué va? Va en función de que igual cuando se planteó esto hace algunos años ya por Naciones Unidas, va de la mano de la expectativa de vida de cada país y va de la mano del promedio de edad en que la gente se jubila. Esto es por ello en el caso de México, concretamente se fueron a 60 años. Y hay países donde están en 65 años. Inclusive podrá haber países donde zonas muy estrictas donde hablan de 70 años. Porque la gente tiene cierta longevidad, estamos hablando que viven 95 hasta poquito más de 100 años. Entonces se tiene que modificar. Se adaptan de acuerdo a las regiones. Pero es importante cuando se habla de los 50, 55 años, precisamente a partir de los 50, yo recuerdo una publicación que hicieron mis maestros en la Ciudad de México, se llamaba 50 y más, como ahora un programa que anda por ahí. Así se llamaba la revista, yo creo que de ahí la tomaron. Al maestro don Ignacio García, yo creo que le tendrían que pagar los derechos, porque ellos impulsaron esa revista que desgraciadamente desapareció por la falta de cultura de la lectura. Ya está muy de moda que no leemos. Pero entonces de 50... Tampoco los adultos mayores a veces leen. Claro, de 50 ya, entonces ya podemos prácticamente a partir de los 50 es muy importante, por ejemplo, a nivel de los señores, buscar ya cambios a nivel prostático, cambios a nivel articular, cambios digestivos, cambios a nivel ya de la memoria,
que puede ya haber algunas modificaciones, pero fundamentalmente a nivel de los órganos más utilizados o que más se desgastan, los 50 años. Las señoras tienen que ser vistas de los 50 años buscando pues climaterio, un climaterio temprano, buscando cambios hormonales, osteoporosis. Hay osteoporosis en los señores. O sea, todo el mundo pensamos que la osteoporosis es de las señoras y luego pensamos también mucho tiempo, y aquí César no me dejará mentir, cómo mucho tiempo flotó sobre el aire, porque jamás tuvo piernas, flotó sobre el aire la famosa protección de los estrógenos en las mujeres. Cuando llegan a los 60 años, el señor y la señora están en igualdad de circunstancia, tienen el mismo riesgo. Y luego se revisó más atrás, más jóvenes, y prácticamente se encuentra el mismo riesgo. O sea que los estrógenos tienen una función específicamente en reproducción, en estabilización de tejidos, pero también no tienen toda la magia que pensábamos. Entonces ahí es importante la revisión de las señoras a la edad de los 50 años, porque además les sugerimos para fines ahora sí que de vanidad personal, a los señores y a las señoras, más si son metrosexuales los señores. No, como de ya, 50 años. Ya hay mucha hora. Pues 50, maestro. Exacto. Pues se también perdió la cuenta. Es cierto. Pero la cuenta de los años, la cuenta del no decir la edad, porque luego da pena. Sí, no, también. ahí es donde debe iniciar los cuidados, la prevención, la detección oportuna. Y es precisamente para evitar que la enfermedad aparezca. Claro. Y hay una serie de elementos hoy día que se ofrecen, que se deben llamar adaptógenos, que son alimentación especializada, que son nanotecnología, que son una serie de cosas que en nutrición sobre todo se vienen ya utilizando, se deben utilizar antes de la aparición de la enfermedad. Aparecida la enfermedad, nada de esas cosas tiene ninguna utilidad. Ya hay que dar medicamentos. Sí, es cierto, es ahí donde importante en la prevención, ahí en la prevención. Lo que comentas es cierto, y bueno, definitivamente ahorita el por qué caer en este tipo de digamos, acercamiento hacia los conceptos, porque es muy fácil decir y entrar en la rutina. Si te deprimes esto, tómate tu antidepresivo y se acabó, pues vámonos para la casa. No, es que es algo mucho más complejo, tú lo acabas de decir, la nutrición pues tiene que ver con la cuestión de mental, la cuestión hormonal, por supuesto que también tiene que ver con la cuestión depresiva o no depresiva. O sea, todo este equilibrio que se debe tener, que tú estás comentando, de alguna forma, entonces quiere decir que ya tocaste la segunda parte del tratamiento. La primera es actividad sexual. La segunda, en este caso, entonces, ¿cuál sería, doctor César? Hablando en el caso de la depresión, pues tenemos que considerar al adulto mayor como una persona que está en un contexto social. Exacto. Entonces, la punta de lanza de los tratamientos es la farmacología, los antidepresivos. Segundo, la psicoterapia. Obviamente psicoterapia orientada específicamente para el adulto mayor. No todas las psicoterapias funcionan para el adulto mayor. El psicoanálisis pues no es una forma útil para el adulto mayor, pero sí hay formas de terapia cognitivo-conductual que ayudan mucho al adulto mayor. Y una más, fortalecer la red de apoyo social familiar, ¿sí? Claro. La actividad física, ¿sí? Y Pero la actividad productiva, porque el ser humano sigue siendo productivo hasta el día que se muere. Entonces, deja de serlo porque decide no ser productivo, no porque, ¿verdad? O sea, porque pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer muchas cosas. Mil cosas que sí pueden seguir haciendo, ¿no? Hay en otros países que comienzan a recontratar a la gente, al adulto mayor. O sea, ya se jubilaron y hay empresas que comienzan a recontratar porque esa experiencia no la van a encontrar en ningún lado. Entonces, hablando de la cuestión de prevención y tratamiento de la depresión o de el controlar estas emociones, hablamos de nutrición, hablamos ya de un medicamento que puede ser un antidepresivo, pero esto no es milagroso, no se va a hacer solo. Hay algo, lo más difícil, y es que una persona se abra, que una persona deje entrar a su mente, deje salir todos esos sentimientos de culpa, la situación que le llega en esta etapa de la vida, en el decir, creo que fui un mal padre, creo que fui un mal esposo, creo que hice esto, cometí muchos errores. O sea, ese vivir en el pasado y el abrirse de capa y el desnudar su alma ante ustedes, yo lo veo más importante. Si quieres, vamos al corte, doctor César, y por ahí me gustaría ahorita que nos dijeras, porque va parte también de lo que va a ser justamente la solución para no caer en esa espiral que yo le llamo que es la depresión y en la que todos estamos expuestos. Estamos hablando específicamente de personas adultas, de los papás, los abuelitos o ya mayores de 50 años, pero en realidad esto nos afecta a todos. Vamos al corte, regresamos.
pues hablar de prevención es muy fácil, hacer programas sobre prevención es muy fácil, pero yo les quiero comentar que Acontecer Médico seguimos en esta línea, ya llevamos un año al aire, por cierto, próximamente vamos a tener un programa especial por este año que tenemos ya al aire con Acontecer Médico TV, pero nuestra empresa tiene más de 8 años buscando justamente el desarrollar programas de prevención en lo privado y, por qué no, con apoyo también de las instituciones públicas. La prevención que nosotros hemos estado haciendo nos ha llevado a dar con mucha información que no se tenía y que estamos proponiendo acciones que estamos inclusive llevándolas ante el Congreso mismo del Estado para que nos pueda facilitar nuestro trabajo. Tenemos por aquí una gran experiencia. Tuvimos primero nuestra primera brigada médica donde hicimos un tamizaje, una detección temprana de enfermedades en la Plaza de la Liberación. En total, valoramos gratuitamente alrededor de 630 personas. Recientemente, para finalizar el 2011, hicimos nuestra segunda brigada en Plaza del Sol. La verdad, agradecemos a todos los que acudieron. Son alrededor de 450 personas que evaluamos en forma gratuita y que pronto obtendremos los resultados y se los daremos a conocer. Me gustaría que pasaran ahí el video de esta brigada. Bien, estamos aquí con una señora, la señora Nereida, que amablemente se acercó a hacerse todo su estudio, de llevar todo el proceso. ¿Qué le parece lo que estamos realizando, señora? Señor, me parece muy importante la labor que están realizando. Yo me enteré por la radio ayer y estoy aquí nada más de paso, estoy de vacaciones y quise aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Excelente, ¿de dónde nos visita? De Sinaloa. Muy bien, ¿y cómo salió su resultado? ¿Cómo la tratamos? A ver, díganos. Afortunadamente muy bien, todo muy bien. Las personas que están aquí son personas muy amables, muy agradables y como siempre sucede, quienes nos acercamos pues llegamos con la incertidumbre de lo qué va a pasar, qué va a suceder y sinceramente me hicieron sentir muy bien. Yo les agradezco su atención. Qué bueno, ¿qué considera más importante? ¿El que ahorita hubiera ya tenido algún resultado previo de que trajera ya alguna enfermedad o alguna disfunción o ya enterarse demasiado tarde? ¿Qué considera que es mucho mejor? No, la cultura de la prevención, formar la cultura de la prevención en los ciudadanos me parece muy importante. Desafortunadamente no tenemos esa cultura y por supuesto que el hecho de que con anticipación nos puedan decir los riesgos que conlleva a algunos problemas que tengamos, pues me parece muy importante. Perfecto, pues muchísimas gracias y buen viaje de regreso. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues son experiencias de veras muy padres. Yo los invito que este mes, en enero, vamos a tener nuestra brigada. Ojalá que nos dé el tiempo porque si no medios apretados, pero si no, a principios de febrero. Nosotros les decimos aquí en el programa el día que ustedes van a tener oportunidad de hacerse este chequeo. La insuficiencia renal o el daño en el riñón es algo que está creciendo enormemente. En una de las primeras cifras que tuvimos de los 630 pacientes, había 60 personas que ya tenían un daño en su riñón y no lo sabían, 230 eran diabéticas, en fin. Estamos esperando los resultados de esta segunda brigada, pronto se los daremos, pero lo que sí es importante es que se demuestra y hemos comprobado y demostrado que se requiere realmente tener una cultura de prevención, que no se está haciendo, que no hay programas por parte inclusive de la Secretaría de Salud con algo como lo que estamos haciendo tan consistente y sobre todo dándole seguimiento a los pacientes. Bien, pues gracias por todos los que acudieron a esta brigada médica y próximamente les daremos más información. Y también agradecemos a Vitamin Water que estuvo presente en esta brigada y que también, como en todos los programas y en el 2012, no va a ser la excepción, en el cual Vitamin Water nos va a estar hidratando, pero también nos va a estar vitaminando. Es la gran diferencia de este producto, ya que Vitamin Water, en esta tarde que les presentamos el Revitalize, que para inicio de año, después de las desveladas, trasnochadas, qué sé yo, bueno, pues el Revitalize nos revitaliza justamente extracto de té verde, entonces tiene también complejo B y de esta forma nos va a proporcionar o a dar aporte de antioxidantes, nos va a hacer más llevadero el estrés de principio de año y más ahorita que empiezan a llegar las cuentas, pero de cualquier forma nos ayuda a tener también una mayor concentración a través de la vitamina B, el complejo B. Y esta situación de que está enriquecido con vitaminas no lo tiene otro producto. Esto nos ha ayudado mucho a que muchas personas nos han comentado que están muy
muy a gusto, muy contentos con el cambio con Vitamin Water, ya que los hidrata, pero también los vitamina. Bueno, y continuamos entonces con lo que es nuestro tema de esta tarde. Ya hemos hablado que podemos caer en una depresión, que todos en algún momento ya vamos a estar envejeciendo, no nos queda otra, es una cuestión ineludible. Pero bueno, hablábamos ya antes de salir del corte y justamente yo te hacía la pregunta acerca de lo que es en sí la situación mental. La cuestión mental, cómo abordar, cómo poder llegar con ese paciente, cómo poder hacer que desnude su alma ante ustedes y que les dé tal cual una confesión. Y poder, obviamente, ustedes trabajar sobre la terapia de correctiva, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, en el caso del adulto mayor es más fácil, más sencillo que el adulto joven. El adulto joven tiene muchas resistencias en la figura que representa el psiquiatra. En el caso de los ancianos, el psicogeriatra no les representa mucha resistencia. La dificultad está en que la persona o el familiar se dé cuenta que está deprimido. En el momento que la gente se entera y va y con el médico, el hecho de poderlos escuchar, ellos solos van aportando información y aportando información y aportando información. Es mucho más sencillo, prácticamente no tienen resistencia el adulto mayor. Entonces hablan de sus cosas, desnudan su alma, hablan de sus temores, de sus miedos, etcétera, y a uno les da, conduce la información y les da la retroalimentación y la terapia cuando es necesario. Que es necesario. Esto es algo que también se tiene que tomar y también se requiere de un cambio de cultura. A veces dice, yo no voy al psiquiatra, yo no estoy loco, ¿verdad? O sea, ¿qué les pasa? O simplemente no tengo por qué ir, yo me siento bien, pero por eso estamos poniendo los síntomas. Si se identificaron, acudan a su médico internista o directamente al geriatra o en este caso al psicogeriatra. Hay un punto importante y qué bueno que me comentas esto, doctor César, en el sentido de que el adulto mayor se abre de capa mucho más fácil. Pero hay un factor que a veces es una depresión inducida. Y yo te lo comenté ayer que platiqué contigo, maestro, en el sentido de decir cómo se refiere los jóvenes a las personas adultas. Eso es algo que a mí me deja frío de cómo ahorita eres el viejo, esto, no estás robando oxígeno, bla, bla, bla. O sea, cómo hablarle a una persona de la tercera edad. Se ha perdido, por supuesto, el respeto, se ha perdido el reconocimiento de que es una persona con experiencia y cada vez el joven siente que va a permanecer joven toda su vida, ¿no? Pero cómo tener ese diálogo. Yo me acuerdo en la cuestión de ese fraseo, hace rato me decías, pues vamos a hablar de los ancianos. Digo, no, pues a mí me es anciano y yo me siento de la fregada, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo referirse a una persona adulto mayor o, en fin? Yo creo que es importante lo que acabas de comentar. Se ha perdido valores, se ha perdido respeto y lo que menos tenemos es educación para envejecer. Y no tener educación para envejecer ni la tenían los que ahora ya envejecieron, porque luego tenemos el problema, por un lado sí, la actitud peyorativa de los jóvenes hacia el adulto mayor, que hay que enmendarla definitivamente, pero luego tenemos el adulto mayor que ya en su brecha generacional no quiere saber mucho de las personas jóvenes. ¿Y qué es lo que decimos a veces con ellos? Oiga, doña Lupe, don José, don Manuel, déjese querer. Fíjate, si entramos hasta en una conversación hasta coloquial. Es en ambas partes. Sí, o sea, hay un problema de una barrera que se genera, de una cortina, precisamente porque ni ellos fueron educados para envejecer, lamentablemente. No sabían que iban a tener 80 o 90 años. No sabían. O sea, nadie lo sabemos. Exacto. Y todos los jóvenes, los niños y los jóvenes que vienen empujando hoy, así como hay que educarlos para que no tengan obesidad, para que no tengan problemas cardiovasculares, para que sean educados adecuadamente y con todas las técnicas que hay hoy día para formar a los niños. Pero nada más pensamos, fíjate bien Ricardo y tu auditorio, pensamos nada más en un proyecto de vida de 30 años. ¿Cierto? O sea, estamos diseñados las escuelas, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la carrera profesional, aún con sus maestrías y doctorados, para 30 años. 30 años de edad y 30 años de servicio y se acabó tu vida. Y adiós. Entonces como que no hay nada de aquel lado. Claro. Entonces pensamos que ahí tenemos que hacer, es necesario que hagamos toda una reingeniería naturalmente, pero tenemos que recibir educación para envejecer.
Exacto. Ahora, ¿cómo recibirla, doctor César? ¿Tú qué opinas de esto, de cómo referirse a una persona? Yo hace rato también les decía, bueno, adulto mayor, la tercera edad. Tengo entendido que en España ya le dicen ahora personas mayores. En fin, ¿cuál sería lo adecuado sin caer en ese punto pues, de cierta agresividad como anciano, viejo, etcétera, ¿no? Pues yo creo que las palabras no tienen nada de ofensivo. Tal vez las sociedades son cada vez más racistas, más discriminatorias, y por eso tienen uno que ir buscando nuevas palabras. Si yo hablo de presbítero, todo el mundo va a creer que estoy hablando de algo muy respetable, porque a los sacerdotes se les llama presbítero, pero Ajá. presbítero es viejo. Ok. ¿Sí? Entonces es una palabra que ha existido todo el tiempo y que se utiliza y que nos refleja como cierto respeto. Pero no hable de viejo, porque entonces ya es peyorativo. Yo creo que no son las palabras, sino más bien las actitudes. Y tanto estar buscando palabras para no ofender, habla de que estamos en una sociedad profundamente discriminatoria. El problema no son las palabras, sino la actitud. La discriminación, ahí está la clave del asunto entonces. Ahí está la clave entonces en el caso de la discriminación, porque yo creo que es ahí donde entra el punto de la actitud, que a veces es decir, híjole, ¿quién se queda con el viejo? Man? Yo quería salir, pues ¿y quién lo va a cuidar? ¿Y quién va a estar? Entonces yo creo que en ese sentido es cuando viene esa discriminación y ese, digamos, ¿cómo podemos decir? Que lo ponen en un rincón y ahí déjenlo y todo el mundo se No, y pasa lo la que papa debe de caliente. luchar, ¿no? Ricardo, y lo que acaba de decir César, por lo que debe de luchar el adulto mayor es por su autonomía. No solamente la autonomía en la salud, en todos los elementos de nutrición, de hábitat, de su casa, sino debe de tener una autonomía económica. Claro. Y el problema es que la estructura del país no fue diseñada de esa manera. Qué bueno que tocas este punto, porque inclusive yo quiero aprovechar ahorita antes de otra cosa. Yo ayer que estuve viendo, bueno, qué tenemos aquí en Jalisco, y la verdad me dio tristeza que ni siquiera funciona la página web del Consejo Estatal para la Atención al Adulto Mayor, ni siquiera la pude abrir. Información que traté de obtener no la hay. Entonces, quiere decir que, bueno, no hay presencia, ¿no? Y obviamente te vas a los programas, lo que tú dices, no hay de la cultura, no hay programas para apoyo a la persona ya adulta, o en este caso, para hacer los cambios que ahorita se están comentando. O sea, vamos a hacer una reingeniería. ¿Quién la va a hacer? No, definitivamente tenemos que generar ahí, se tienen que generar políticas públicas, Ricardo. Mira, el problema del país cuando hablamos con los consejos mexicanos, tanto de geriatría y gerontología, todo mundo le quiere apostar a formar más geriatras. Eso es apostarle a más enfermedades del adulto mayor. Tenemos que apostarle a la prevención, tenemos que apostarle a la actividad física, tenemos que apostarle a una buena nutrición, tenemos que apostarle a una buena hidratación. Claro. Y algo que es muy importante, ya lo decía César, el adulto mayor es un ente social y lo que menos hay en México son nichos sociales para los adultos mayores. Increíble. O sea, tú vas a los mercados, tú vas a las plazas públicas y encuentras tiendas para niños, baby shops. Cierto. ¿Has visto old shops? No. O sea, Nada. no tenemos cine, salones de baile, tiendas, restaurantes, o sea, una serie de elementos de vida. Claro. Entonces, tenemos que generar razones para vivir, bueno, dónde se va a divertir, dónde se va a nutrir, dónde va a comprar sus cosas, vaya, dónde va a seguir haciendo su vida, pero a su estilo, Claro. para su edad, para su tiempo, para su época. En este caso, por ejemplo, doctor César, ¿cuál sería tu propuesta, por ejemplo? ¿O qué pensarías que se pudiera hacer? Independientemente, y yo les quiero compartir que yo descalifico desde que empecé con el programa desde hace un año, dije, olvídense, el gobierno no lo va a poder hacer por nosotros todo. Tenemos nosotros como ciudadanos que hacerlo. Están las asociaciones o las sociedades médicas que tú comentas, de gerontogeriatría, de psiquiatría. Bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, en el caso que nos atañe a nosotros como institución, nosotros hacemos cada año jornadas temáticas. El año pasado le correspondió a la atención de la salud mental en el adulto mayor. Okay. Entonces nosotros tenemos tres grandes participantes de nuestras jornadas. Uno, por un lado, son médicos del primer nivel de atención, por otro lado son los psiquiatras para que actualicen su conocimiento, trabajadoras sociales y psicólogos. Entonces supone que nosotros tratamos de capacitar a la gente para que sean duplicadores de información y que esta información la bajen a sus áreas de trabajo. Las instituciones públicas no pueden, por la gran cantidad de pacientes y de personas adultos mayores que hay.
es imposible que yo como psicogeriatra vea a población. Es imposible. Habemos 6 psicogeriatras en el estado. 6 para atender a deprimidos, a pacientes con demencia, a pacientes psicóticos. No. Entonces, el papel que nos toca a nosotros es capacitar al médico del primer nivel de atención para que él detecte depresión, para que él detecte las patologías y pueda manejar las más importantes o las más trascendentes. Es interesante la atención primaria y el abordaje oportuno del paciente. Tenemos unas llamadas. Carmen Leal nos llamó, muchísimas gracias. Dice, felicita al programa, muy interesante el tema. Ya lo creo que sí, todos estamos inmersos en él también. Manuel Miranda dice, se tiene que hacer conciencia con los jóvenes para respetar a los adultos mayores, es lo que estamos comentando y eso es muy cierto. Gustavo Hernández dice, ¿a qué edad es importante hacerse análisis de próstata? Felicidades al programa. A partir de los 40. A partir de los 40. Ok. Miriam González, ¿qué opinan de los asilos? Felicidades al programa, gracias. Los asilos, bueno, pues hay dos vertientes de asilos. Si el adulto mayor, el anciano abandonado, de esta serie de ancianos abandonados que hay en las calles de la ciudad y que no tienen casa, que no tienen familia, lo mejor que les puede ir es en un asilo. Claro. Pero si el adulto mayor tiene su casa y tiene su familia, el adulto mayor tiene que vivir en el seno familiar. La institucionalización, y esto es un postulado de Naciones Unidas, que ha aterrizado a nivel de cada uno de los países, la institucionalización del adulto mayor es prácticamente lo último que hay que dejar, sin satanizar a los asilos. Por supuesto. Pero son instituciones que deben ser secundarias al seno familiar. Yo creo que aquí vamos a caer en la primera conclusión también del programa y yo quisiera que ustedes me digan también la suya. En lo personal, siento que se debe hacer mucho por el adulto mayor, se debe de empezar por el entorno inmediato que tiene el paciente adulto, en este caso, lo que es desde el reconocimiento, los jóvenes que rodean a esa persona adulta, con quien vive, porque en ocasiones es viudo, viuda y bueno, vive con los hijos. Y bueno, ese trato, lo que decía hace rato, la forma de referirse a ellos, pero también en el sentido de motivarlos a las actividades. Yo por eso hablaba que en ese sentido las metas del 2012 para todos, incluyendo las sociedades, asociaciones médicas, colegios, el gobierno, necesitamos generar un cambio, ustedes lo acaban de exponer aquí también, en el caso del adulto mayor o en el caso del paciente geriátrico. Yo creo que en este sentido, esa sería la primera conclusión. ¿Qué otra cosa más crees, mi estimado doctor? Bueno, yo creo que hace un rato tú definías muy bien las cosas cuando dijiste no hay que dejarle todo al gobierno. En ese sentido, la familia y la sociedad, su cuota, su aportación son precisamente el respeto, el lugar que hay que darle, la atención, el sitio donde debe vivir, donde debe dormir, los cuidados que debe tener. Pero luego si nos vamos enfrente, ¿qué debe aportar, por ejemplo, el Estado, la Federación, los municipios? Si nosotros revisamos sociedades avanzadas con longevidad, ellos tienen conceptos de gratuidad. Exacto. Yo más pregunto, ¿el adulto mayor en México puede entrar gratis al teatro? No, tiene que pagar, se le hace un descuento con su credencial del INSEN. ¿El adulto mayor podrá viajar en un metro, en un tren, en un trolebús sin pagar? Claro. O sea, hay que generarle razones para vivir también de lo que mucho le aportó a la patria. Exactamente. De lo que, le aportó al Estado, impuestos de 30, 40 años de trabajador. Oye, dale algo. Claro. Dale algo con un carnet. Yo creo que basta verlos, ¿no? Sí, dale un carnet para que suba al autobús, para que viaje en tren, para que vaya al cine, para que vaya al teatro, vea las librerías, obséquiale un libro cada mes para que lea, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser revolvente, un fondo revolvente, un banco de libros donde el adulto mayor pueda leer y no le cueste el libro. Entonces ya estás disminuyéndole gastos para que lo dedique a su nutrición, a su atención médica, a su comodidad de casa. Fíjate que lo que estás describiendo es un plan familiar, en lo que el gobierno lo pueda hacer, lo llegue a hacer algún día, pero la familia sí ya puede empezar a hacer esto. Doctor, conclusión. Conclusión, yo me iría un poco con lo de la depresión para no meterme a otros campos. Adelante, el adulto mayor puede deprimirse, la depresión en el adulto mayor puede generar síntomas físicos que podría uno pensar que es una persona que padece una o cualquier otra enfermedad. Sí. El adulto mayor necesita mejorar su red de apoyo social, el adulto mayor necesita mucho apoyo por parte de la familia. Correcto.
Entonces, Perfectísimo. básicamente. Pues doctor, muchísimas gracias por Gracias haber a atendido ustedes. nuestro llamado. Estamos a sus Doctor, órdenes. maestro Martín Dávalos. Gracias, Más Ricardo. programas de estos esperemos que podamos hacer Claro que sí, en estamos a sus beneficio órdenes. del adulto mayor. Y a todos ustedes que nos acompañaron, pues muchísimas gracias. Un excelente 2012. Por aquí estaremos el próximo jueves en vivo con otro tema más. Ricardo Suárez, servidor. Quedo a sus órdenes durante toda la semana en lo que lo podamos apoyar. Muy buenas tardes.